Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, no iba a hacer video de esta parte de la restauración de la Chevy, pero necesito comentarles un poco cómo viene la mano. Así que bueno, estoy con el proceso de lijado, ¿sí? En prolijado, alineación y todo eso de la carrocería de la Chevy. Sí, ya tenemos la trompa alineada, la parrilla alineada. Sí, ya arranqué a quitar la pintura, porque bueno, la idea que yo tenía para esta etapa del proceso de restauración de la Chevy era quitar por completo la pintura, ¿sí? El color naranja, pero bueno, mantener el primer, o bueno, mantener la masilla que tiene el auto, ya que este auto tiene bastante masilla. Y bueno, en particular los guardabarros traseros, ambos, tanto este lado como este otro de acá. Si miramos desde adentro del baúl, podemos notar que aquí hay una unión de chapa, es decir que los guardabarros ya fueron cambiados. Entonces esta capa de masilla que tienen los guardabarros es para poder ¿no es cierto?, unificar, porque la chapa está encimada, no está hecho a tope, ¿sí? Entonces yo sé que acá abajo tenemos una unión de chapa y no quería remover por completo la masilla y bueno, tener que hacer yo después todo el trabajo de masillado, porque en este caso se puede ver que está en buen estado, no es en perfectas condiciones, pero me refiero a que se nota que está bien agarrada la pintura, ¿sí?, a todo este panel, al igual que el otro lado. También está, pueden notar que está bien, no hay rajaduras, ¿sí? Si bien está la pintura rayada o por ahí un poco fea, lo que es nada más el color, no hay indicios de que se esté levantando la pintura y eso. Entonces mi idea en esta etapa era eso, simplemente remover la pintura, mantener el primer o bueno, la masilla que ya tiene por debajo, para asegurarme de que no tenga ninguna reacción esta pintura vieja con la pintura que le estemos tirando arriba. Pero me estoy dando cuenta que es una capa de pintura tan gruesa, o sea, le metieron tanta pintura evidentemente, que no sé si está bien o está mal eso, pero bueno, lo bueno es que evidentemente duró mucho la pintura. Intenté removerla con removedor de pintura y no le hizo absolutamente nada. Ya estuve probando aquí en la tapa del baúl, sí, y no tuve buenos resultados. Entonces inclusive le empecé a pasar con una espátula y ya terminaba lastimando bastante, así que decidí pasarle directamente disco removedor para los discos de fibra, eso, para remover por completo todo, la masilla y la pintura. Por esta parte acá del guardabarro estuve haciendo otras pruebas con el removedor de pintura y como pueden ver no le hace nada. Y yo le paso la espátula y miren, ya pasa esto, ¿no? De que raya de esta forma y ya genera un surco muy grande, y esto es una raya que hay que volver a tapar con masilla. Miren, acá apenas un poco logró levantar. Le llegué a dar varias capas, inclusive le dejé actuar toda una noche y no le hace nada. O sea que es tan gruesa la capa de pintura que evidentemente el producto no llega, no sé, a penetrar. No sé bien cómo actúa esto, pero yo sé que vos lo dejás actuar y él levanta la pintura como si fuera una cáscara. Y no estoy logrando hacer eso. Acá tuvo un poco de efecto, pero después en toda esta zona no hay caso. Entonces lo que fue haciendo es dándole con un taco, con lijas bastante gruesas, ¿sí? Ahí fui disminuyendo el grano. Primero lo fui haciendo a mano, despacito, porque como les digo, quiero mantener la masilla que tiene. Después le fui dando con la rotoorbital para eliminar todas las rayas y todas las imperfecciones que quedan de hacerlo a mano con una lija muy gruesa. Y bueno, se logran buenos resultados. El tema es que esto es un desastre. Vos pasás la mano acá por esta parte, por ejemplo, de la chapa, y tiene un montón de ondulaciones. Pueden ver ahí todos estos aureolas, es porque sí, acá hay desniveles. Así que esto está, les digo que se viene una tarea, pero
complicadísima para todo el emprolijado de la chapa de este auto. Y bueno, en este caso esto tenía masilla todo el panel, y si uno pasa la mano se siente que está completamente ondulada la chapa. No sé si en el reflejo pueden notar algo ahí, ¿sí? Pero la verdad que se viene bastante complicado esta tarea. Evidentemente tendrá que ir el panel completo masillado para lograr, ¿no?, una superficie lisa, ¿no? Por algo estaba así. Bueno, entonces decidí que voy a hacer eso nomás con la Chevy. Voy a tomarme el trabajo de remover por completo toda la pintura, toda la masilla que tenga de la carrocería, y bueno, volver a masillarlo yo. O sea, si bien se puede dejar la masilla que tiene y masillarla arriba, la verdad que yo quiero tener un control de la cantidad de masilla que estoy aplicando, ¿sí?, para que no sea excesiva. Entonces me conviene remover por completo todo y empezar desde cero yo. Así que voy a hacer eso, voy a remover la masilla, toda la masilla y la pintura completamente de toda la carrocería de la Chevy. Sí, acá en esta puerta que comencé, como les digo, quería mantener la masilla, pero no, está tan ondulada la chapa que voy a remover por completo. Voy a tener que, bueno, voy a tratar de planchar si es que se puede algunas levantadas o algunos surcos que tengan muy pronunciados. Pero después voy a tener que masillar todo el panel porque no queda de otra. La chapa está horrible. Vamos a ver con qué nos encontramos cuando removamos la pintura de los guardabarros, el capó y todo. Entonces lo que voy a hacer es pasarle con la moladora y estos discos de fibra abrasivos que me mandó el equipo de Bremen, ¿sí?, para poder trabajar en toda la carrocería de la Chevy. Lo bueno de estos discos es que, bueno, vos removés por completo todos los componentes de pintura y masilla sin rayar, sin arruinar, estropear la chapa, ¿no es cierto? Y la verdad que duran un montón siempre y cuando se lo des sobre superficies planas, ¿sí? Si empezás a darle acá en el canto, obviamente el disco empieza a volar en pedazos, ¿sí? Las fibras, las fibras estas se empiezan a desarmar. Entonces es para aplicarlo sobre superficies planas y ahí va de 10. Así que voy a hacer eso. Voy a poner a remover la pintura de la Chevy por completo. Lo vamos a dejar a chapa pelada. Lo último que voy a hacer es el techo, porque bueno, el techo hay que ver también de plancharlo lo mejor posible, y teniendo pintura con brillo es más fácil detectar a dónde están por ahí las ondulaciones. Así que eso voy a hacer después. Por último voy a arrancar a quitar, bueno, como vieron ya quité las calco todo, pero voy a quitar la pintura por completo. Voy a pensarlo, ¿sí?, qué voy a hacer con los guardabarros. La verdad no quiero quitar en esta parte que yo sé que hay una chapa encimada. Quizás esto, si no, esta parte no vamos a remover por completo la masilla, pero el resto vamos a sacar completo y dejarlo a chapa pelada. Pero definitivamente que no queda de otra. La verdad que va a ser un trabajo, si bien ya está siendo engorroso, va a ser bastante complicado, ¿sí? No es mi pasión esta parte de la restauración de un auto, pero hay que hacerlo y bueno, se verán después los resultados, ¿no? No, hasta ahí nomás llega el video. Como vieron en mis historias de Instagram, perdí todos los clips. Bueno, no, en realidad no los perdí, sino que yo eliminé
todos los clips, porque bueno, ya había exportado, ya había hecho el video, pero accidentalmente en la misma carpeta estaba ese video que había exportado, así que perdí todo el video hecho, editado. Fueron muchas horas de trabajo y al final, bueno, los perdí todos. Había hecho toda la remoción de pintura de la carrocería de la Chevy. Bueno, les explicaba unas cuantas cosas, algunos detalles le mostraba un poco y bueno, se perdió todo eso accidentalmente. Así que bueno, así es como está la Chevy actualmente, ¿sí? Simplemente, bueno, contarle nomás un poco que la verdad que tenía unas capas de masilla increíble, ¿sí? Sobre todo el capó. No quiero exagerar, pero creo que hasta 1 centímetro, 8 milímetros de masilla tenía el capó, era muy zarpado. Aquel sí tenía bastante masilla, este guardabarro también. Y bueno, como les comenté, que estos guardabarros traseros los voy a dejar así porque, como les digo, acá hay una unión de chapa encimada, ¿no? De la restauración. Acá está, creo, no me acuerdo si ya les mostré o no. Ahí se puede notar, ¿sí? Que hay una chapa encima de la otra. De este lado lo mismo, que es la restauración, ¿no? De estos, el reemplazo de estos paneles. Y bueno, entonces lo alicé nomás hasta que quede la masilla. Removí completamente la pintura para que no tenga ninguna reacción con la pintura que yo vaya a aplicar después arriba. Y entonces removí todo y que me quede la masilla. Esto tengo que seguir, por supuesto, detallándolo para hacerlo bien plano. Le hacemos el control de lijado. Pero bueno, toda la carrocería está básicamente bastante ondulada, ¿sí? La chapa está en bastante mal estado, como les comenté, así que hay que, sí o sí, voy a tener que masillar por completo todos los paneles. O sea, no voy a zafar de esa. Esto no se puede pintar así nomás, tiene bastantes desperfectos. Entonces voy a tener que masillar el panel por completo. Pero bueno, supongo que, no sé, 2 o hasta 3 milímetros máximo de masilla puede ir. Y bueno, tiene que ser un trabajo con mucha paciencia y con muchas ganas, ¿sí? Lijar. Pero no podés dejarle hasta 8 milímetros de masilla. Era muy guaso lo que tenía el capó. Y bueno, ahí yo estuve subiendo algunas historias por ahí en Instagram. Si encuentro algo, las historias les voy a ir dejando acá en imágenes lo que fue todo el proceso de remoción de pintura de la Chevy. Bueno, lastimosamente perdí los videos. Pero bueno, miren cómo está el capó. Está bastante feo, o sea, la chapa se nota. No sé si habrá tenido algún tipo de choque, bollo, algo. Se enderezó bastante, evidentemente tuvo bastante trabajo acá. Pero bueno, estos también son como indicios de que estaba oxidándose. Y bueno, se puede notar que está así. Bueno, acá también tiene todos los puntitos esos, ni que hubieran, como que estuviesen trabajando con la herramienta que esa es para ir sacando los bollos, ¿sí? Así que esto voy a tener que masillar sí o sí para que quede plano. Pero no le voy a meter 1 centímetro de masilla al capó. Estos son los avances. Quiero disculparme con todos ustedes por el pobre contenido. Si bien ustedes, como ustedes saben, a mí me gusta tratar de hacer algún video que sea bastante entretenido. Esta vez no pudo ser. Simplemente le voy a estar mostrando las condiciones en las que se encuentra la Chevy ahora. Sí, ya está lista para empezar a emprolijar, ¿no? Lo que es toda la chapa. Lo que voy a estar haciendo, ¿no? Antes de emprolijar todo, va a ser desarmarla nuevamente. Voy a tener que desarmarla para remover la pintura de las partes internas, ¿sí? De los buches, los guardabarros. Hay que remover la pintura de la tapa del baúl también. Y bueno, y ahí me surgió una duda que me planteó un suscriptor. Es, ¿qué pasa si yo pinto todas las partes internas, ¿sí? de los paneles, ¿sí? La parte interna de los guardabarros, del capó, todo. Ensamblo la Chevy y luego hago la pintura externa. O sea, le aplico la masilla, todo armada.
y pinto el auto armado, ¿sí? Porque a mí me da miedo de que cuando yo esté armando todos los paneles, rayarlos, estropearlos, ya que no es muy fácil, tiene muchas piezas, la trompa tiene muchas piezas. Así que me gustaría que me dejen en los comentarios que me recomiendan, alguno que esté bastante metido en el tema. Así que bueno, eso es lo que voy a estar haciendo próximamente con la carrocería de la Chevy, ¿sí? Voy a volver a desarmar toda la carrocería para remover la pintura de todos los paneles, trabajar los paneles por separado, y ahí voy a tener que ver si ensamblo la Chevy para trabajar las partes externas estéticas o cómo lo hacemos, ¿sí? Bueno, como verán, ya la cabina de pintura está completamente limpia. Esto fue un desastre, una mugre total. Era muchísima la cantidad de masilla que saqué de toda la Chevy. Por supuesto que es una limpieza bastante gruesa, ¿no? Le falta un montón para que quede bien limpio, pero es para poder seguir trabajando. No se dan una idea de la bronca que me dio haber cometido ese error de eliminar el video, porque fue muchísimo laburo. Estar trabajando acá fue bastante complicado con el polvo, la mugre y todo, inclusive yo manipulando la cámara, tratando de explicar cosas, todo. Y después, bueno, las horas de edición y lo perdí todo. Así que bueno, nuevamente quiero disculparme por el pobre contenido. Este va a ser todo el video por ahora, por lo menos para dejarles con unos avances, para chusmearle y comentarle un poco cómo va el proyecto de la Chevy. Así que bueno, sin más nada que decirles, me despido de ustedes. Nos vemos en un próximo video que espero sea pronto. Hasta la próxima. Chau, chau.